Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 18. Se lee la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vuelvo y repito, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Oramos. Padre Santo, te damos gloria, te damos honra. Gracias, Dios mío, Dios, por el privilegio, Dios amado, de predicar esta palabra. Yo te pido, Dios mío, que seas tú glorificándote de manera especial, que sea tu palabra, Dios mío, Dios, Padre Santo, quebrantando, rompiendo, Señor amado, Dios, fortaleciendo, tú que conoces la mente, el corazón, Dios mío, nuestras intenciones, tú que conoces, Dios amado, lo que nosotros necesitamos, Dios. Tú que sabes, Dios mío, qué es lo que hay en lo más profundo, amén, de nuestro corazón. Yo te pido, Dios mío, que seas tú hablando de manera especial, que seas tú ministrando a nuestra vida, Dios mío, que tú nos revistes del poder, de la autoridad, Señor amado, que recobramos nueva fuerza, Dios amado, en esta preciosa noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dale la mano al que está a tu lado y dile: cuando llega la amenaza. Gloria al Señor. Poderoso, díselo sin miedo, dile: cuando llega la amenaza. Poderoso es nuestro Rey. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando llega la amenaza. Gloria al Señor. Amén. Poderoso es nuestro Dios. Hermano, es nuestra responsabilidad, gloria al Señor, de guardar la esencia del Evangelio en medio de la amenaza. Gloria al Señor, es nuestra responsabilidad. Gloria al Señor. Amén. El permanecer en la voluntad de Dios y no adaptarnos a un estado de frialdad. Gloria al Señor, aleluya. O sea que en medio de la prueba, de la amenaza y de las diferentes situaciones, gloria al Cordero de Dios, amén, nosotros como creyentes, amén, tenemos que entender, gloria al Cordero de Dios, de que la responsabilidad está en nuestras manos, amén, la decisión está en nuestras manos, amén, de cómo nosotros, amén, nos conducimos en medio de la amenaza, en medio de la prueba, en medio de las diferentes, amén, situaciones que la iglesia pueda atravesar, amén, la decisión está en nuestras manos, conservar la esencia, la pureza, amén, de la palabra de Dios en nuestra vida. Gloria al Cordero de Dios, y de nosotros permanecer, amén, en la voluntad de Dios y no adaptar, gloria al Cordero, una actitud de frialdad que va en contra, amén, de la voluntad de Dios. Amén. Cuando hablo, amén, de la voluntad de Dios, gloria al Señor, hago referencia a nuestros deberes como creyentes. Amén. No solamente predicar, sino en todo el sentido de la palabra. Amén. Cuando, amén, estudiamos lo que es la voluntad, amén, estamos hablando del deseo y del anhelo. Amén. O sea que el anhelo y el deseo de Dios, amén, debe de ser cumplido aún en medio de las diferentes situaciones que nosotros, amén, podamos, amén, atravesar. Para todo Dios tiene una respuesta. Gloria al Señor. La Biblia dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? La Biblia enseña que ni lo alto ni lo bajo, nada hay en esta tierra, gloria al Señor, amén,
amén, que pueda alejarnos de Dios. La Biblia dice, gloria al Cordero, que cuando tú te sientes débil, diga el débil, fuerte soy. Cuando usted dice yo no puedo, Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Cordero de Dios. Por más que nosotros, amén, tratemos, gloria al Cordero, de evadir nuestra responsabilidad delante de Dios, gloria, para todo Dios tiene una palabra que nos sostiene, que nos guarda, que nos da aliento en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la debilidad, en medio de todo, amén, lo que nosotros podamos estar viviendo. Para Dios, Dios siempre tiene una palabra para nuestra vida. Gloria al Cordero de Dios. Lo que sucede es que tenemos que creer en lo que Dios dice de nosotros. Tenemos que creer, gloria al Señor, en la palabra, amén, que Dios, amén, tiene establecida. Mi alma adora la gloria del Señor. La alabanza, la responsabilidad está en nuestras manos de conservar la esencia, amén, del Evangelio. Gloria al Cordero de Dios. Mi alma bendice su nombre. Poderoso es nuestro Dios. Cuando llega la amenaza, y alma bendice el nombre del Señor. Hay muchas situaciones, muchos pensamientos, gloria al Cordero de Dios, que llegan a nuestra vida. Alabanzas a Dios. A veces hay momentos, amén, que sabemos prevenir, gloria al Señor, los problemas. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que orar, que tenemos que ayunar. Amén, que tenemos que obedecer, que consagrarnos. Amén, y podemos evitar los problemas en nuestra vida. Amén, pero a veces hay momentos que cuando ya el problema está, muchas veces no sabemos cómo lidiar, gloria al Señor. Muchas veces no sabemos cómo presentarnos, amén, delante de Dios. Muchas veces no sabemos cómo identificar, amén, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, amén, delante de la presencia de Dios. Alabanza, y en medio, amén, de las diferentes situaciones, ahí es cuando Dios nos enseña, amén, a guardar la esencia, amén, de la palabra de Dios en nuestros corazones. La Biblia dice que Dios nos dio autoridad, amén, para hollar serpientes y escorpiones, dos tipos de animales que habitan en el desierto, porque cuando andamos en medio, amén, de ese desierto, gloria al Señor, de esa prueba, de las diferentes situaciones, Dios nos enseña, amén, a hollar y a tomar autoridad en medio de las diferentes situaciones, y Dios nos enseña, amén, a aprender y a conocer diferentes áreas de Dios que nunca habíamos conocido. Posiblemente conocemos a Dios como el Todopoderoso, como el Dios de los milagros, como el Dios que liberta, como el Dios que sana, pero todavía posiblemente no hemos conocido al Dios al que suple. Tampoco muchas veces hemos conocido al Dios que sustenta, que levanta. Alba vía, adora la gloria. Y a veces hay diferentes, hay situaciones que tenemos que aprender a vivir en nuestra vida como creyentes, para aprender a madurar en el conocimiento bíblico. ¿Para qué? Para que mantengamos la esencia de la palabra de Dios. Posiblemente cuando comenzábamos en medio de la prueba nos reteníamos, en medio de la prueba nos íbamos a correr, pero cuando hemos aprendido en Dios, hemos aprendido a qué, a sobrellevar, a qué, a mantenerlo, a qué, a permanecer, a qué, a resistir. ¿Dónde? Cuando viene la prueba, cuando viene tormenta, cuando viene la situación, cuando viene el desánimo,
Cuando viene la pereza, mi alma adora la gloria del Señor. La responsabilidad está en nuestras manos de conservar la esencia pura del Evangelio en nuestros corazones. Mi alma te adora, Dios. Permanecer en la voluntad de Dios. Permanecer en la voluntad de Dios. Gloria al Cordero de Dios. No es predicar solamente. No es enseñar solamente. No es ejercer cualquier tipo de responsabilidad o de tocar cualquier tipo de instrumento. Poderoso es el Señor. Aleluya. Mi alma bendice al Señor. Amén. Es parte, amén, de la voluntad de Dios. Pero hay otras áreas, amén, en nuestra vida personal. Amén, que es la voluntad, porque la voluntad es el deseo y el anhelo de Dios. Mi alma te bendice, Dios. Y es un poco fuerte. Gloria al Señor, en medio de la prueba, mantenernos en la voluntad de Dios. Mantenernos ahí bajo la sombra del Omnipotente. Amén, mantenernos, gloria al Señor, como Dios quiere que nosotros nos mantengamos. A veces no sabemos responder en medio de la situación, del problema. A veces no sabemos responder en medio de las malas noticias. A veces no sabemos responder, gloria al Cordero de Dios, en medio de la enfermedad. A veces no sabemos responder cuando Dios permite, gloria al Señor, que vengan pruebas y situaciones para Dios sacar lo mejor de nosotros. Alma mía, adora la gloria. Por eso es que Dios siempre, amén, nos enseña. Por eso es que Dios siempre trata con nosotros. Por eso es que Dios siempre, amén, da palabra de aliento a nuestra vida. Amén, para que aprendamos a confiar en Dios. Para que aprendamos a mantenernos en la voluntad en medio del día malo, en medio de la guerra, en medio, gloria, del día negro, como usted lo quiera llamar. Y alma, adora la gloria, para que cuando usted esté pasando por prueba, usted siga alabando a Dios. Para que cuando usted esté pasando por situaciones, usted siga para adelante. Mi alma adora la gloria. Y Dios nos enseña por medio de la palabra de Dios a cómo andar en su voluntad, en cómo andar en la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Que cuando Dios incline su mirada y nos mire, diga: ese es mi siervo, ese es mi siervo y es mío. Gloria al Cordero de Dios. He escuchado muchos testimonios, amén, de hombres y de mujeres de Dios, aún de pastores, predicadores y gente anciana, gloria al Señor, que han dicho: Señor, ¿y ese de quién es? Y Dios le dice: él es mío, tranquilo. Gloria al Cordero de Dios. Yo me acuerdo en una ocasión, gloria al Señor, no llevaba ni un año, gloria al Señor, de convertido. Y yo entré por las puertas de una iglesia. Gloria al Cordero de Dios, entramos 3 jóvenes. Y en esa iglesia había un líder que era celoso. Gloria al Cordero de Dios. Y él le preguntó a Dios, gloria al Cordero de Dios, porque estaba atento, estaba pendiente. Amén, de que esos 3 jóvenes que entraron por la iglesia no sean lobos disfrazados de oveja, escondidos detrás de un gabán. Gloria al Cordero de Dios. Y Dios le dijo: ese es un charlatán, el otro es aquello, pero este es mío. Cuidado que es de los míos. Mi alma adora la gloria del Señor. Mi alma bendice. Dios le dijo: es de los míos, este es mío, este es mío. Gloria al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú andas en la voluntad de Dios, cuando tú andas en la perfecta voluntad
voluntad de Dios. No importa lo que el hombre pueda decir, Dios siempre te va a señalar y te va a decir: este es mío. Mi alma adora la gloria. Dios siempre va a decir: este es mío. Por eso es que tenemos que, aún en medio de los momentos difíciles, aprender a guardar la esencia de la palabra de Dios en nuestra vida, obedeciendo las Escrituras. Mi alma adora la gloria. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Hermano, cuando miramos la historia en el libro de Hechos capítulo 2 en adelante, y miramos la historia de la iglesia primitiva. Gloria al Señor. A todo el mundo le gusta la iglesia primitiva. Gloria al Señor. Hay muchas cosas que enseñar y hablar de la iglesia primitiva. Gloria al que vive. Desde el capítulo 2 es uno de los versos más predicados. Amén. Cuando habla del cumplimiento de la promesa. Amén, de la manifestación del Espíritu Santo, de cómo aquellos hombres en el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánimes, orando, y de momento, como un viento recio, llenó aquella casa, y aquellos hombres comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y la gente a la distancia decía: algo está pasando, y dice que aquel pueblo se reunió, amén, porque le llamó la atención de que había un pueblo que estaba hablando en diferentes lenguas que no eran sus propias lenguas, y aquellos hombres en su propio idioma pudieron entender las grandezas y las maravillas de Dios. Alba, vía, adora la gloria, y fue una experiencia que marcó la historia. De ahí alabanza sale el título que se le pone a las iglesias, la iglesia pentecostal. ¿Para qué? Para que la gente tenga notorio que es una iglesia que cree en el poder, en la unción, en el mover del Espíritu Santo. Mi alma, el libro de los Hechos, amén, capítulo 2, es increíble y marcó la historia. Mi alma adora la gloria del Señor. Hermano, cuando vemos la vida de Pedro, Pedro no fue el mismo desde aquel lugar. Pedro era un hombre impulsivo. Pedro era un hombre emocional. Pedro era un hombre agresivo, violento. Gloria al Cordero de Dios, que el mismo Cristo le dijo: el que mate espada muere. Tranquilo. Gloria al Cordero de Dios, le arrancó la oreja a aquel soldado, y Dios le dio una enseñanza. Ese era Pedro. Gloria al Señor. Pero desde que Pedro descendió del día de Pentecostés, Pedro no fue el mismo. Porque yo creo que cuando el Espíritu Santo, amén, llega a nuestra vida, hay un cambio, amén, hay una transformación. Gloria al Cordero. Y de momento Pedro comenzó a predicar, hermano. Gloria al Señor. Cuando miramos en el versículo 14 en adelante, vemos el gran discurso, amén, de Pedro, de la manera que Pedro, amén, pudo desarrollar, amén, aquel mensaje. Un hombre que era del burgo, un hombre que no sabía expresarse, un hombre, amén, gloria al Cordero de Dios, que era agresivo. Pero en aquel momento aquel hombre comenzó a predicar, y alabanza aquellos hombres cuando comenzaron a escuchar el mensaje de Jesucristo de Nazaret. Dice la Biblia que al oír el mensaje se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? El mensaje de aquel hombre humilde, amén, tocó la puerta del corazón de aquel pueblo. Aquel pueblo, alabanza, amén, fue confrontado por el mensaje, y aquellos hombres dijeron: mira, ¿qué vamos a hacer
Padre Pedro le dijo, bueno, ustedes tienen que convertirse y también tienen que bautizarse. Alabanza el Cordero de Dios. Son historias, amén, gloria, son historias, alabanza, importantes que marcaron, amén, la historia, gloria al Cordero de Dios en aquellos tiempos, de cómo ver, amén, aquel acontecimiento en el día de Pentecostés y el avivamiento, el cambio que causó en la vida de aquellos hombres humildes que no sabían hablar, de aquellos hombres que eran, amén, enfermos y de momento fueron sanos, aquellos hombres, mi alma, gloria, que eran endemoniados y fueron libertados, mi alma, hombres que ya no andaban desnudos, hombres, gloria al Cordero de Dios, que fueron cambiados, que ya andaban como en su juicio cabal, como dando gloria a Dios, como gloria no andaban en los cementerios, donde andaban dando testimonio, a donde a los de la casa, diciendo Jesús, Jesús, Jesús me libertó, Jesús te sanó mi alma, adora la gloria. Eso trajo, amén, una revolución en la vida de aquellos hombres. Eso es lo que pasa cuando llega el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Mi alma adora la gloria del Señor. Hermano, iglesia primitiva. La Biblia enseña en el capítulo 2, gloria al Señor, en el versículo 42 en adelante. La Biblia enseña que aquel pueblo permanecía en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Porque el mismo Cristo antes de su partida le dijo, las cosas que les he hablado, esas son las que van a enseñar. Alabanza el Cordero, la responsabilidad de enseñar, amén, a aquel pueblo. Cuando la Biblia habla de la doctrina de los apóstoles, está hablando de la enseñanza que Dios le dio. Gloria, de las directrices, amén, que Dios dejó establecida para andar en la voluntad de Dios. Y aquellos hombres permanecían en la enseñanza. Amén. Gloria al Señor. Permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, aquella iglesia se mantuvo. Gloria al Cordero de Dios, era algo nunca antes visto en la historia. Cuando miramos la historia bíblica, podemos darnos de cuenta, mi alma, que había indiferencia entre los gentiles y entre los judíos, y sin embargo aquellos hombres podían permanecer juntos, unánimes, comiendo pan en sus casas con sencillez, pero permaneciendo en la oración. Mi alma adora la gloria del Señor. La iglesia primitiva nunca se opuso a las directrices, a las normas, al molde bíblico que Dios dejó establecido. No habían diferentes opiniones, sino que había un pueblo obediente que se sometía y podían permanecer en el fundamento de la palabra, y por tanto podían compartir y podían orar todos los días delante del Señor. Esa era, amén, la iglesia primitiva. Fueron momentos maravillosos, momentos increíbles. La Biblia enseña del 43 en adelante. La Biblia lo dice, hermano, que a todos les sobrevino temor. Wow, hay tantas cosas que hablar de la iglesia primitiva. A todos les sobrevino temor. Había un respeto, gloria, a la casa de Dios. Había un respeto, amén, a la palabra de Dios. Gloria al Cordero de Dios, eran gente temerosa. Gloria al Cordero, el temor y el respeto son dos cosas diferentes. Porque por esa puerta puede entrar, amén, una persona que no le sirve a Dios, y por respeto a la casa de Dios, gloria, se quita esto, sin nadie decirle nada, se quita lo otro, o se cubre aquí o se cubre allá.
Eso es respeto. Pero el temor es aquello que te impide, que tú dices, yo no voy a fallar, yo no me voy a alejar, yo no voy a pecar en contra de Dios. Mi alma adora la gloria, es un sentimiento de respeto hacia Dios. Gloria al Cordero de Dios, que cuando alguien te presenta alcohol, tú le dices, yo no voy a tomar, aleluya, yo no voy a beber, yo no voy a janguear, yo no voy a fumar, yo no voy a hacer esto, porque la Biblia dice, amén, que esto le desagrada a Dios. Pero lamentablemente en este tiempo a veces le hemos perdido el temor a Dios y creemos que porque llevamos años en el Evangelio, porque hemos tenido experiencias en el Evangelio y porque hemos, amén, experimentado diferentes áreas, y alma adora la gloria, le perdemos el temor a Dios. Y a veces hacemos lo que nos da la gana, a veces nos comportamos de la manera que nos da la gana, a veces no respetamos, alabanza, la palabra de Dios. Pero esta iglesia primitiva era una iglesia llena del temor hacia las cosas de Dios. Qué bueno es que todavía hay un pequeño remanente que en medio de guerra, de debilidades y de problemas, guarda el temor hacia el Evangelio de Jesucristo. Mi alma adora la gloria. Hermano, sé que dice la Escritura que había alegría. Había alegría. Había alegría entre ellos. Se hacían muchas maravillas y señales. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ellos vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían según la necesidad. Y dice la Biblia que ellos, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Wow, gloria, increíble. La iglesia primitiva experimentó alegría. Había sencillez en el corazón de aquellos, amén, fieles discípulos de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. No había que medir fuerza. No había competencias entre uno y el otro. No había de que quién predicaba mejor, de que quién cantaba mejor, de que quién tocaba mejor. A nadie le importaba imitar al otro. A ellos lo que le importaba era imitar la fe de aquellos hombres para permanecer en la esencia. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para andar en la voluntad de Dios. No había de que predicadores que si compitiendo con el otro, como vemos en este tiempo, que tú predicas un mensaje en las redes sociales y después que predica el mensaje sale otro con la respuesta en contra de lo que tú predicaste. En aquella iglesia a nadie le importaba imitar a nadie. Nadie quería imitar alabanza ni hacer fuerza con nadie, sino que había un pueblo, amén, que quería agradar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Mi alma adora la gloria de Dios. Y dice la Escritura que había sencillez de corazón. Mi alma adora la gloria. Las grandes cosas que experimentó la iglesia primitiva, entre milagros, sanidades, liberaciones, prodigios, bajo la sombra de Pedro, la gente iba con fe porque había fe. La gente creía en Dios. La gente ponía la mirada en Dios. Gloria al Cordero, no es la mirada en los hombres. ¿Por qué? Porque, gloria, en este tiempo, el de la casa hace llamado por oración y sanidad y nadie pasa.
Pero cuando viene el evangelista de afuera, a la gente pasa hasta por dolor de pelo, hasta que le duele la uña, que le sale una empollita en la cara. Amén. Y ese es bueno. Pero es que, gloria al Cordero, cuando miramos, no estamos poniendo la mirada ni la fe en nuestro Señor Jesucristo, ni en el Dios de la Biblia. Y alma, adora la gloria del Señor. Poderoso es el que vive. Y aquella iglesia estaba llena de fe. Gloria, que cuando es un hombre de Dios, bueno, él tiene al Espíritu Santo. Vamos, y Dios sanaba, Dios libertaba, y allá se vieron grandes maravillas, que Cristo dijo: estas cosas las harán ustedes en mi nombre, creyendo. Mi alma adora la gloria del Señor. El tiempo del Espíritu de Dios no ha pasado de moda. La unción del Espíritu Santo no es nada más para historia, sino que el Espíritu de Dios puede moverse en nosotros, en un pueblo lleno de fe, en un pueblo que anda en voluntad de Dios, en un pueblo que se conserve para Dios en medio de la amenaza. Un pueblo que diga: Dios, me aprediaron, gloria a Dios, recibí cantazos por causa del evangelio. Aquellos discípulos, hermanos, les agolpeaban y ellos estaban contentos de que le habían dado y decían: me dieron, pero fue por causa del evangelio. Gloria al Cordero de Dios. Gloria, qué discípulo más raro, ¿verdad? Que le metían duro, los agolpeaban y ellos: gloria a Dios, dame más duro, que esto es digno de padecer por el alma mía, de padecer por el evangelio. Pero eran hombres que en medio de todo aquello procuraban conservar aquella enseñanza bíblica para mantener la fe, la pureza, la alegría y la sencillez de corazón. Porque si yo abandono esos principios, entonces en medio de la prueba voy a estar como cabizbajo, triste. Gloria al Cordero de Dios. Hermano, a veces uno no quiere ni para la iglesia. A veces uno hace un schedule en la agenda. Si voy aquí, quito aquí, pongo allá. Gloria al Cordero de Dios. Entonces, la Biblia enseña que aquella iglesia estaba llena de fe. Mantuvo la esencia del evangelio. Mantuvo la perfecta voluntad de Dios. Hermano, esto es una pregunta digna de encerrarse en oración y ayuno y preguntarle a Dios: Señor, yo ando en tu perfecta voluntad. Gloria al Cordero, yo ando en conforme a tu voluntad, Señor. La voluntad es el deseo y el anhelo de Dios, que es lo que Dios anhela y lo que Dios desea. Está en la Escritura. No hay nada que no ha sido enseñado, no hay nada que no esté escrito. Gloria al Cordero. El mismo en el libro de Eclesiastés, el mismo predicador enseñó. ¿Qué hace? Lo mismo. No hay nada nuevo que ya no esté enseñado, que ya no sea creado. Mi alma adora la gloria del Señor. Todo está en la palabra de Dios. Y en el capítulo 3 vemos grandes milagros. Vemos aquel cojo, gloria al Señor, como andaba pidiendo limosna en la puerta de la iglesia. Gloria al Cordero de Dios, andando, aleluya, pidiendo limosna en la puerta de la iglesia. Poderoso es el Cordero de Dios. Hermano, usted puede creer eso. Poderoso es el Cordero de Dios. Cuando la solución la tenía la iglesia primitiva, cuando Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa, aquel hombre estaba ya adaptado a depender y a mendigar de lo que el hombre le diga y le ofrezca. Mi alma adora la gloria, depender, amén, de lo que la gente le podía ofrecer. Pero aquel hombre le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero te voy a presentar a alguien que tú no conoces. Te voy a dar de lo que tú no tienes. Toma, en el nombre de Jesucristo.
Jesucristo de Nazaret, levántate, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que te hace falta, recibe en el nombre de Jesús. Y aquel hombre se incorporó, y para testimonio de los incrédulos, se metió en la iglesia y comenzó a brincar, y la gente decía, pero este no es aquel. Sí, eso lo hizo Cristo. Adiós, pero este no era el alcohólico, este no era el tecato, este no era, alabanza, el tigre aquel de la esquina. No, eso lo hizo Cristo. El poder de Dios se manifestó en aquel lugar, y aquel hombre dio testimonio dentro de la casa de Dios, hermano. Y para que usted entienda que cuando usted anda en la voluntad de Dios y cuando usted guarda la esencia del evangelio, aquellos hombres fueron a darle gloria a Pedro y fueron a aplaudirle a Pedro. Lo que le gusta hoy día a la gente: siervo, tremendo mensaje, predicaste tremendo, gloria a Dios. Y la gente, mira, la gente le gusta. La gente le gusta eso. Y ven que están 4 personas conectadas y predican ahí, amén. Y la Biblia dice, pero de momento se le meten 10, 15, 20, 40 y ahí hablan lengua. Sienten a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca. Eso es lo que busca el carácter del hombre en este tiempo. Amadores de sí mismos. Le gusta que los miren, que los observen, que los reconozcan, que los aplaudan. Pero sin embargo, cuando aquellos hombres fueron a darle gloria, amén, por el milagro que hicieron, él mismo lo paró en seco. Él mismo lo paró en seco. Alabanza el Cordero de Dios. Y les enseñó a ellos a que no le dieran gloria a nosotros. Y ahí comenzó Pedro a hablar y a decir: esto no lo hice yo. Detente, no me des gloria. Detente, no me aplaudas. No me aplaudas a mí. Dale gloria al Cristo de la gloria, al que ustedes crucificaron. Esto lo hizo él. Jesús es su nombre. A él sea la gloria y la honra. Él no aprovechó la oportunidad y dijo: esta es la puerta que yo estaba esperando de promoción. Por aquí me voy a agajar yo. Él dijo: detente. No me des gloria a mí. No me mires a mí. El que lo hizo fue Jesucristo de Nazaret, el Todopoderoso. Aquel, el que murió y resucitó por amor a ti, por amor a mí. Amén. Y todo esto es hermoso, hermano. Todo esto es maravilloso. Hablar de la historia de la iglesia primitiva, de las grandes señales y prodigios. A la gente le encanta estas historias. Gloria al Cordero, la gente le anhelan. Hermano, es más, ese es el tema clásico de este tiempo. El mensaje de la unción, de la manifestación y de lo sobrenatural. Gloria al Cordero, y todo eso es lindo. Y todo eso es hermoso. Pero el tema de esta noche es cuando llega la amenaza. Mi alma adora la gloria. Algo aconteció. En el capítulo 4 del verso 1 al 3. Se levantó un grupo de sacerdotes resentidos por el mensaje de aquel hombre llamado Pedro y Juan. Y se levantó y dice, hablando ellos al pueblo, gloria al Cordero de Dios, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Oh, gloria al Cordero de Dios. Cuando llega la amenaza, es bonito hablar de los milagros. Es bonito predicar un mensaje de fe. Es un bonito testificar, amén, del mover y de las experiencias del Espíritu Santo. Pero son pocos los que enseñan, amén, advierten en gloria y llaman a la atención que en el capítulo 4, amén, hubo problemas. Amén, se levantó un grupo de sacerdotes. Estaban resentidos, no podían lidiar, no podían
podían lidiar con el mensaje que se estaba predicando. ¿Por qué? Porque había evidencia en medio del pueblo, y a aquellos hombres no les convenía que se enseñara esa palabra, no les convenía que se predicara el evangelio, y dice la Biblia que los metieron a la cárcel. Amén. Cuando hablamos de amenaza, estamos hablando de un gesto, de una expresión o una acción que anticipa la intención de dañar a alguien. También puede emplearse con referencia eminente al desarrollo de algo negativo. Alabanza el Cordero de Dios. Cuando algo se está desarrollando, amén, que causa daño, eso es una amenaza. Alabanza el Cordero de Dios. Cuando hay un gesto, cuando hay una expresión, cuando hay algo que se está moviendo, una acción con intenciones de dañar a alguien, eso es una amenaza. Y aquella iglesia se estaba moviendo una amenaza. Se estaba moviendo algo en el grupo religioso, amén, con la intención de hacer daño, con la intención de ¿qué? De detener la iglesia. Alma mía, adora la gloria del Señor. Yo no sé, pero hay una amenaza en los aires que con intenciones de ¿qué? De tumbar la iglesia, de detener la iglesia, de hacerle daño a la iglesia, de que la alma mía adora la gloria del Señor. El diablo se ha levantado, ¿para qué? Tirando amenazas, intimidando a la iglesia. Y alma adora el Señor. Cuando se está desarrollando algo dañino en contra de tu vida, es una amenaza. Ahora bien, cuando llega la amenaza, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué hizo la iglesia primitiva cuando llega la amenaza? Que comenzaron a reunir a aquellos hombres y a meterlos presos. Cuando la Biblia enseña que comenzaron a intimidarlos, que comenzaron a presionar a aquellos hombres. Gloria al Señor. Que comenzaron. Y dice en el versículo 15: entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque ellos notorian a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No podemos negar porque es notorio, hay evidencia. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer creer al pueblo? Gloria al Señor, alabanza. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo, para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. Y llamándolo les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, la iglesia primitiva tuvo tremendo la gloria, la unción, el bautismo del Espíritu Santo. Así como nosotros experimentamos, venimos al evangelio, experimentamos cambios, somos bautizados, tenemos experiencia, Dios nos habla, Dios nos ministra, Dios levanta hombres, mujeres, y esos comienzos son lindos. Cuando dice tú, jovencito, así te dice el Señor, y son cosas hermosas. Amén. Cuando somos testigos del poder de Dios, cuando vemos la mano de Dios. Pero cuando llega la amenaza, ¿qué? Mi alma, cuando viene la persecución, ¿qué? Cuando el diablo quiere callarte, alma mía, aquella amenaza era literal. Posiblemente aquí en los Estados Unidos hay libre de expresión, pero hay una amenaza espiritual que quiere detener la iglesia para mantenerla, amén, cabizbaja, para mantenerla fría, para mantenerla tibia, mi alma, para mantenerla en una banca. Hay una amenaza en contra de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer en la amenaza?
Nos sentimos intimidados muchas veces. A veces no queremos ni predicar. No queremos ni cantar, no queremos ni tocar. A veces hasta claudicamos que cuál es el propósito y para qué yo le sirvo a Dios. Llega la confusión, llegan las preguntas. Llegan esos momentos malos. Y dice, Señor, ¿qué está pasando? Es una amenaza que se mueve. Eso es lo que quiere el diablo, que tú te detengas. Eso es lo que quiere el diablo, que tú dejes de andar en la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Alabanza el Cordero de Dios. ¿Cómo y qué acontece cuando llega la amenaza en nuestra vida? Alabanza el Cordero de Dios. Cuando está esa batalla, cuando estamos en el problema, ¿cómo reaccionamos? La iglesia le llegó el momento de la amenaza. La iglesia le llegó el momento difícil. Pero mira lo que la Biblia enseña en el capítulo 4. En el verso 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos habiéndolos oído alzaron su voz. Alabanza, habiendo oído, alzaron unánime voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y en todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos hablan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, en quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Alabanza el Cordero y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia en medio de la amenaza comenzó a clamar, comenzó a orar para pedir valor, para pedir fuerza, y se metieron en una casa a clamar. Donde en la amenaza se tiraron a orar, a clamar, y de momento dice que vino como un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque ellos no querían dejar de predicar el evangelio. Y dice que aquellos hombres comenzaron a predicar con denuedo, alma mía, con pasión, con entrega. Mi alma adora la gloria de Dios. Qué bueno es cuando hay una iglesia que sabe meterse en oración, que sabe encerrarse en el secreto cuando hay amenaza. ¿Para qué? Para que Dios lo llene, para que Dios lo siga, amén, fortaleciendo cuando llega la amenaza. Cuando llegó la amenaza, la iglesia se metió a orar y a clamar. Ellos querían permanecer en la voluntad de Dios. Ellos querían estar en la perfecta voluntad de Dios. Ellos querían conservar la esencia de Dios en sus corazones. Hubo amenaza, oraron. Hay una guerra en estos últimos tiempos en contra de la iglesia. La iglesia está en alerta de amenaza. La iglesia está en alerta de amenaza. Pero aquella iglesia se metió a clamar. Se metió a clamar.
comenzaron a orar. Comenzaron a orar. Y aquella casa tembló de la gloria de Dios. No hablaron lengua. Tenían denuedo. Tenían el denuedo. El denuedo alude al esfuerzo, el ardor o la energía. Se trata de una característica que puede ser notable en la ejecución de ciertas acciones. Ese es el ardor, la pasión. Que cuando tú ves que alguien predica, tú lo ves con denuedo, con esa pasión. Que cuando alguien te canta un coro, tú lo ves con ese anhelo, con esa pasión. Es notable ver la pasión de alguien, el deseo de alguien, la entrega de alguien. Gloria al Cordero cuando canta, cuando lee la lectura bíblica, cuando llega por las puertas de la iglesia para adentro. Es notable, es visible el denuedo. Alba vida, adora la gloria. Es lo contrario a un acto desarrollado de manera como desganado y apático. Es lo contrario a uno estar desganado y tener la apatía. Y aquella iglesia fue llena del denuedo. Aquella iglesia recobró fuerza. Aquella iglesia en medio de la amenaza fue llena del Espíritu Santo y siguieron haciendo la obra de Dios. Yo lo sé, si en medio de la amenaza usted quiere quedarse sentado durmiendo, gloria, en una esquina, pero nosotros vamos a seguir clamando para que Dios nos dé la fuerza para permanecer. Póngase de pie.